Saludos cordiales. Les damos la bienvenida a este webinario dirigido al personal docente de primero y segundo ciclos de las asignaturas de francés e italiano. Este espacio tiene como objetivo profundizar en los lineamientos para el desarrollo de competencias, planeamiento didáctico, prueba comprensiva, evaluación y orientaciones generales para el curso lectivo 2023 en las asignaturas de francés e italiano de primero y segundo ciclos de la educación general básica. Esperamos que esta actividad sea de gran beneficio para ustedes. A continuación, escucharemos a la máster Marilyn Araya Brenes, asesora nacional de francés y coordinadora de italiano, del departamento de primero y segundo ciclos. Adelante, Marilyn. Bienvenida. Buenas, estimadas personas docentes de francés e italiano de primer y segundo ciclos. Es para mí un placer estar acompañándolos en esta tarde en este webinario. El webinario que vamos a impartir el día de hoy se llama Lineamientos para el desarrollo de competencias, planeamiento didáctico, prueba comprensiva, evaluación y orientaciones generales para el curso lectivo 2023, dirigido al personal docente de francés e italiano de primer y segundo ciclos. El primer punto que vamos a desarrollar tiene que ver con el planeamiento didáctico para francés e italiano de primer y segundo ciclos. Nos vamos a basar en la circular DVM-AC-CIR-0003-02-2023, que tiene como título Disposiciones y lineamientos generales para el curso lectivo 2023. En esa circular que acabamos de citar, viene una parte que habla sobre las plantillas oficiales y nos dice que para ir a las plantillas oficiales o para tener acceso a las plantillas oficiales debemos ingresar al sitio ddc.mep.go.cr/documentos. Una vez que ustedes ingresen a este sitio, se les va a desplegar esta pantalla, que es justamente la pantalla de la Dirección de Desarrollo Curricular. Ustedes pueden apreciar que ahí vienen los documentos del curso lectivo 2023. Conforme ustedes vayan bajando, cuando ustedes están bajando, van a encontrar el subtítulo que dice primero y segundo ciclos. Entonces, en ese subtítulo de primero y segundo ciclos, se van a ir al subtítulo que dice plantilla de planeamiento didáctico de lenguas extranjeras. Ahí podemos ver que están las plantillas de planeamiento didáctico de inglés, francés e italiano. La flecha nos indica la que son de nuestra importancia, la de francés y la de italiano. Antes de ver estas plantillas, vamos a considerar algunos aspectos importantes. El primero es que este año vamos a trabajar el programa de estudio completo en todas las asignaturas o figuras afines. También el planeamiento didáctico lo vamos a elaborar, es decir, lo vamos a escribir en francés o italiano, depende de la lengua meta en la que nosotros trabajamos. Y la periodicidad con la que vamos a entregar el planeamiento al centro educativo va a ser mensual, ¿verdad? Francés e italiano vamos a trabajar nuestros planeamientos de forma mensual. Acá tenemos la plantilla específica para el planeamiento didáctico en la asignatura de francés. Como podemos ver, es básicamente la misma plantilla con un cambio muy sutil. Vamos a ir analizando. En la primera parte tenemos la parte administrativa, donde vamos a completar los datos de la escuela, el nombre del profesor, la fecha, el nivel, la unidad que estamos trabajando. Después viene esta otra parte, que es el único cambio que presentamos en nuestra plantilla, que habla justamente de las que hace referencia a las competencias. ¿Cuáles competencias? Las competencias que las autoridades nos han pedido trabajar en esta ruta de educación 2023. Entonces, acá tenemos las competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, las competencias de vida o para la vida y las competencias para una empleabilidad digna. Después de esto tenemos lo que ya conocemos, las competencias lingüísticas. Tenemos la comprensión oral, la comprensión escrita, la producción oral y la producción escrita. Para cada una de estas competencias, recordemos que vamos a utilizar los descriptores de cada unidad del programa. Después tenemos la parte que hace énfasis en la mediación pedagógica. En la primera columna tenemos los saberes. Recuerden que los pueden trasladar del programa o ustedes también pueden
poner acá los que ustedes consideren necesarios. En estos saberes vamos a tomar en cuenta los saberes lexicales, los saberes gramaticales, los saberes socioculturales, los saberes fonéticos. Después, en la segunda columna tenemos el saber hacer. El saber hacer, recordemos que es la tarea que nosotros vamos a lograr que nuestros estudiantes realicen, y esas tareas se subdividen en otras tareas más pequeñas que van a venir representadas por los contenidos, por indicadores y todo aquello que vamos a necesitar para lograr esa gran tarea. En la tercera columna vienen las estrategias de mediación pedagógica en clase. Y es aquí donde el docente siempre va a ser la magia, ¿verdad? Es aquí donde vamos a plasmar todas nuestras actividades lúdicas, tomando en cuenta las necesidades de nuestros estudiantes. Y estas estrategias las vamos a dividir en 4 etapas. La primera etapa es la etapa del descubrimiento. Es ese primer contacto que el estudiante va a tener con este contenido que vamos a iniciar. Este primer contacto puede ser a través, por ejemplo, de imágenes, de canciones, de videos, y esto nos va a permitir introducir el tema. También nos va a permitir que las personas estudiantes hagan hipótesis de lo que puede ser que vayamos a empezar a aprender, y también va a permitir que nosotros los docentes nos demos cuenta de cuáles son los aprendizajes previos que tienen las personas estudiantes. La segunda etapa es la conceptualización. En esta etapa vamos a explicar el tema y también vamos a darnos cuenta si las hipótesis que se habían planteado en la etapa anterior están bien o no estaban bien. La tercera etapa es la sistematización. En esta etapa es donde ya vamos a hacer ejercicios, a hacer prácticas y a lograr que quede bien comprendido el tema que estamos viendo. La última parte es la que nosotros conocemos como la parte de producción, y entonces acá vamos a lograr hacer actividades de producción oral y producción escrita, y vamos a cerrar, por supuesto, con lo que nosotros siempre recomendamos, que es cerrar con el proyecto integrador. En la última columna tenemos los indicadores de evaluación. Acá vamos a tener los criterios o indicadores de evaluación. Estos van a responder a los saber hacer y van en 2 líneas, ¿verdad? Puede ser que estos criterios de evaluación sean para la evaluación formativa o la evaluación sumativa. Por último, en la plantilla tenemos el espacio para escribir los recursos pedagógicos que utilizamos para desarrollar este planeamiento y la parte de observaciones. Entonces, podríamos concluir que la única parte que se agregó o que es nueva es la que responde a las competencias de la Ruta Educativa 2023. Aquí podemos ver entonces un ejemplo de lo que les acabo de explicar. Tenemos en esta primer columna los saberes. En este caso tenemos saberes gramaticales, saberes lexicales. En esta segunda columna tenemos esas tareas que son las que queremos que el estudiante pueda realizar. Por ejemplo, presentarse, identificar características físicas. En la tercera columna, que es la de estrategias de medición, aquí tenemos todas las actividades en las etapas que previamente les expliqué. Son las actividades en las que vamos a lograr que el aprendizaje sea significativo. Y en la última columna, como pueden apreciar, tenemos los indicadores o los criterios de evaluación. Acá tenemos el ejemplo de la plantilla para el planeamiento didáctico de la asignatura de italiano, que es exactamente la misma de francés. Y de igual modo tenemos la parte administrativa para que ustedes pongan acá el centro educativo, el nombre del profesor, la fecha, el nivel, la unidad. Después tenemos la parte de competencias, que aquí también se señala con una flechita amarilla, que es lo único nuevo que tenemos para este ciclo lectivo, ¿verdad? Las competencias para el ciudadano solidario y responsable, competencias para la vida y competencias para un trabajo digno. Después tenemos las competencias lingüísticas de comprensión oral, comprensión escrita, producción oral, producción escrita, y la mediación pedagógica, que como se acaba de explicar, tenemos la parte de saber, saber hacer, las estrategias metodológicas y los indicadores de evaluación. Como les estaba mencionando, en las plantillas de francés y de italiano, este año vamos a trabajar unas competencias que nos han dado las autoridades,
Estas competencias vamos a ver en este momento cómo es que las vamos a trabajar y dónde es que las vamos a trabajar. Bueno, para iniciar, tenemos la guía para el desarrollo de competencias de primero y segundo ciclos de la educación general básica, que de igual forma la encontramos en el sitio oficial de la DDC. En este sitio ustedes van a encontrar un subtítulo que dice Guías para el desarrollo de competencias. El primer documento que ustedes van a poder descargar es el que dice Guía para el desarrollo de competencias, conceptos generales y trabajo metodológico para el curso lectivo 2023. Les recomiendo encarecidamente la lectura de este documento para que tengan bien claro todo el panorama y la perspectiva de estas competencias que vamos a empezar a trabajar. Después, nosotros en el departamento de primer y segundo ciclos damos una guía con varios ejemplos que pueden ustedes utilizar en sus clases. Esta guía es la que dice Guía para el desarrollo de competencias, primero y segundo ciclos, educación general básica. Aquí tenemos la imagen que la representa. ¿Cuándo vamos a trabajar estas competencias? Bueno, las competencias generales se desarrollan a lo largo de todo el curso lectivo 2023. La competencia que lleva por nombre Ciudadanía Responsable y Solidaria se va a trabajar en los meses de febrero, marzo y abril. Las competencias que tienen por nombre Competencias para la Vida se van a trabajar en los meses de mayo, junio, julio y agosto. Y las competencias para el empleo digno las vamos a trabajar en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Estas competencias las vamos a trabajar a través de la mediación pedagógica y de todas las acciones educativas. Tenemos dos opciones. Lo podemos hacer durante la mediación pedagógica de nuestras clases de francés e italiano. Esta planificación de estrategias didácticas que vamos a plantear para que potencien el desarrollo de estas competencias, las vamos a escribir en la tercera columna de nuestro planeamiento didáctico. Puede ser que estas competencias no necesariamente estén ligadas al tema de la unidad que estamos trabajando. Y está bien, lo podemos trabajar aunque no esté ligada con la unidad didáctica. Otra posibilidad es que lo hagamos en actividades cocurriculares. Por ejemplo, aprovechemos la celebración de efemérides o la celebración de la francofonía, del Día de la República Italiana, del proceso electoral estudiantil, de juegos deportivos, Festival de las Artes, programas especiales como Bandera Azul, Convivir, entre otros, para aprovechar esos espacios y trabajar las competencias. También otra posibilidad es que si su empleo de tiempo, si su horario se lo permite y ustedes pueden trabajarlo de forma correlacionada con otras asignaturas como español, matemáticas, ciencias, pueden hacer una actividad integradora en la que se integre nuestro idioma, francés e italiano, con estas otras asignaturas y se trabaje una misma actividad. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que en algún momento que vayamos a trabajar esta actividad, trabajemos todas las secciones de tercer año, aunque en ese momento algunos estén en italiano, otros estén en matemáticas, otros estén en religión. Sin embargo, la actividad que planeamos, las tres maestras en este caso, es la misma y podemos trabajarlo ya sea al mismo tiempo, cada una en su aula, o sacamos a los estudiantes y los trabajamos en el corredor, o si tenemos algún gimnasio o algún planche o algún espacio libre en el que podamos hacerlo, hacemos la misma actividad y lo podemos hacer de forma correlacionada. Cuando mencionamos la inclusión y el desarrollo de competencias en el planeamiento, desde actividades o acciones integradoras, lo que estamos buscando es que las personas docentes potencien sus capacidades y sus competencias para ir en la dirección de la promoción del autocuidado y el cuidado de los demás, la apreciación y respeto por las actitudes y creencias propias y de los demás, la exploración y propuesta de soluciones a desafíos de la vida real, la construcción colaborativa de normas para el trabajo y la interacción en los recintos de aprendizaje, la ejecución de dinámicas lúdicas para promover habilidades sociales y cohesión grupal, la participación en espacios para compartir y expresar emociones, la promoción del liderazgo, la toma de decisiones y la responsabilidad del grupo para el bienestar colectivo, la vivencia de los derechos humanos
y la promoción e importancia de la vivencia de la solidaridad entre las personas para propiciar una convivencia fraterna. Aquí tenemos un ejemplo de desarrollo de competencias en primer y segundo ciclo. Este fue tomado de la guía de competencias para primer y segundo ciclos que les mencioné hace un momento. Este ejemplo corresponde a la competencia general, competencia para la ciudadanía responsable y solidaria, que es la que nos están solicitando que trabajemos en los meses de febrero, marzo y abril. La competencia específica que corresponde a esta competencia general es la que dice competencia cultural, interacción y autoexpresión. Esta actividad que les voy a presentar, como les dije, la tomé de los ejemplos de competencias para primer y segundo ciclos. El nombre de la actividad se llama o es Juego de los Valores. ¿En qué consiste esta actividad? Bueno, en esta actividad la persona docente prepara 3 o 4 enunciados relacionados con el tema de los valores. Por ejemplo, un enunciado puede decir, juego con todos mis compañeros y compañeras a pesar de nuestras diferencias. Otro enunciado puede decir, comparto mis juguetes con todas las demás personas. Y en el piso, la persona docente va a dividir con una tiza, haciendo un trazo o con alguna otra, algo que nos permita hacer esa división. Entonces, de un lado puede poner un cartel o puede escribir, estoy de acuerdo. Del otro lado puede hacer un cartel o puede escribir, no estoy de acuerdo. Los estudiantes van a estar al frente en una zona neutra y cuando el docente lee ese enunciado, por ejemplo, juego con todos mis compañeros y compañeras a pesar de nuestras diferencias, las personas estudiantes van a tomar una posición. Algunos van a estar de acuerdo y otros no van a estar de acuerdo. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, la idea es que una vez que los estudiantes tomen una posición, la persona docente invita a las personas participantes a que expliquen por qué se han puesto donde están. Y el que desee puede explicar, dar su opinión, puede argumentar por qué ha tomado esa decisión. También es importante que una vez que se haya escuchado las opiniones de las personas estudiantes, se pueda y se permita que algunos que hayan tomado una postura, por ejemplo, de no estoy de acuerdo, puedan cambiar de parecer y puedan decir, bueno, sí estoy de acuerdo en compartir mis juguetes a pesar de nuestras diferencias. Al final es importante esta última parte de reflexión, de intercambio de opiniones que nos permite esta experiencia. ¿Cuál es la temática de la competencia específica? Bueno, en este caso trabajamos la apreciación y respeto por las actitudes y creencias propias y los demás, los valores universales. Vean que las asignaturas que nos sugieren que podemos hacer este juego para trabajar esta competencia son todas. Vean que ahí está el resultado lengua extranjera. De ahí que les daba la recomendación de que si es posible trabajarlo con otra asignatura, lo pueden hacer. Regresemos nada más un momentito a la diapositiva anterior. Vean que con esta actividad, como les dije, estamos trabajando también la apreciación y respeto por las actitudes y creencias propias de los demás. También estamos trabajando la participación en espacios para compartir y expresar emociones, la vivencia de los derechos humanos, el derecho a la opinión, ¿verdad? Entonces, espero que les haya quedado más claro este trabajo de las competencias. Ahora, ustedes dirán, bueno, acabo de ver que la asesora nos presentó una plantilla, entonces, ¿debo de hacer una plantilla específica cuando voy a trabajar estas competencias? No, estas competencias las vamos a trabajar en la misma plantilla del planeamiento didáctico. ¿Cómo? Bueno, recordemos que al principio yo les mencionaba que el único cambio que hubo fue agregar las competencias, estas 3 competencias para una ciudadanía responsable y solidaria, competencias para la vida y competencias para una empleabilidad digna. Ustedes marcan con X la competencia que están trabajando en ese planeamiento didáctico. En este caso es el primero, por eso es que hay una X. ¿Dónde vamos a poner toda esa actividad que acabamos de decir? Esa actividad va a venir bien explicada en la tercera columna, en la de estrategias de medición pedagógica en la clase. Les doy como recomendación que, por ejemplo, la pongan en un color diferente. Entonces, ustedes agregan toda la descripción de la actividad, la pueden poner, por ejemplo, en color verde y en las observaciones pueden escribir la actividad que está resaltada en color verde corresponde al trabajo de competencia de ciudadanía responsable y solidaria que vamos a trabajar en este mes.
Muy bien, ahora nos vamos a referir a la prueba comprensiva en las asignaturas de francés e italiano de primer y segundo ciclos. Para hacer referencia a esta prueba comprensiva, nos vamos a basar en dos documentos. El primer documento es la circular de VM-AC-CIR-012-002-2023 y al documento que se llama Pruebas Comprensivas en el curso lectivo 2023 que pueden encontrar en el sitio oficial de la DDC. Aquí hay una imagen ilustrativa de ese documento de pruebas comprensivas en el curso lectivo 2023. Bueno, ¿qué son las pruebas comprensivas? Las pruebas comprensivas o la prueba comprensiva es un insumo que ayuda a identificar el dominio que posee la persona estudiante respecto a los aprendizajes previos. Esta prueba ayuda a identificar los rezagos y al identificarlos, implementar acciones pedagógicas para el acompañamiento y la recuperación de los aprendizajes en los cuales la persona estudiante demostró bajo rendimiento en la prueba. A partir de esta información, se elaborarán actividades de recuperación que se reflejarán en el planeamiento didáctico, en la columna de estrategias de medición en todo el primer periodo 2023. ¿Cuándo se aplica? La primera prueba se va a aplicar en el primer periodo que va del 13 al 30 de marzo del 2023. La segunda prueba se va a aplicar en el periodo que comprende del 31 de julio al 18 de agosto del 2023. La información obtenida con esta prueba, usted la debe de subir en la plantilla de Excel que va a proporcionar la Dirección de Gestión de Informática. Recordemos que en esta circular que ya habíamos mencionado, la DVM-AC-CIR-012-002-2023, en esta circular viene algo referido a esta plantilla e inclusive viene un enlace que lo lleva a un video en el cual usted puede ver cómo es que debe llenar la plantilla y cómo subir los datos. Los datos ya deben de estar subidos para el 30 de marzo en el primer periodo y ya deben de estar subidos para el 18 de agosto del 2023 para la segunda prueba comprensiva. Otro aspecto importante a considerar es lo que nos dice la circular que hemos mencionado, es que la dirección de su centro educativo deberá dar 2 horas de su jornada laboral para elaborar la prueba comprensiva. Y en la semana de aplicación, la dirección deberá dar, las 2 últimas lecciones para la calificación y subir los datos a la plantilla de Excel. ¿Cómo se construye esta prueba? Para construir esta prueba, lo primero que debemos hacer es construir la tabla de especificaciones. Para construir esta tabla de especificaciones necesitamos de 2 insumos muy importantes. El primero son los aprendizajes previos fundamentales para la prueba escrita y el segundo insumo son el número de lecciones que corresponde a cada aprendizaje. Estos 2 insumos los proporciona cada asesor nacional. ¿Dónde está esta información? Bueno, nuevamente se van a la página de la DDC oficial, ustedes bajan en el menú y ahí van a encontrar un subtítulo que dice lineamientos de evaluación de los aprendizajes. En estos lineamientos de evaluación de los aprendizajes van a encontrar una pestaña que dice aprendizajes previos para la prueba comprensiva primaria, esta que está señalando la flecha. Ustedes le dan clic y esto les va a desplegar una carpeta donde vienen todas las asignaturas que se imparten en primaria. Entre esas tenemos francés secciones bilingües e italiano. Entonces ustedes se van a la que a ustedes les interese. En este caso, cuando ustedes lo abren, lo que se les va a abrir es un Excel donde, como les dije, por ejemplo, va a ser el Excel de francés lengua extranjera y van a venir todos los años. Va a venir primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, quinto año, sexto año. Este ejemplo que tenemos acá es de cuarto año. Vamos a ver, por ejemplo, esta es la columna del medio. La columna del medio dice cuarto año, aprendizajes previos indispensables seleccionados para la prueba comprensiva. Aquí tenemos los aprendizajes, por ejemplo, identifica las partes del cuerpo, completa una ficha médica y así sucesivamente. Vean que en la siguiente columna dice número de lecciones
dice que equivalen al número efectivo de lecciones invertidas para el logro de cada aprendizaje esperado. Entonces, por ejemplo, identifica las partes del cuerpo, 3 lecciones. Completa una ficha medical, 3 lecciones. Entonces, aquí tenemos el insumo para poder construir nuestra tabla de especificaciones. Y en la primera columna nos dice cuál competencia debemos trabajar. Por ejemplo, comprensión escrita, producción escrita. Recordemos que las indicaciones de las jefaturas es que debemos trabajar para estas pruebas comprensivas únicamente la competencia de comprensión escrita y producción escrita. Si ustedes no recuerdan cómo hacer una tabla de especificaciones o no recuerdan cuáles son los lineamientos técnicos para la elaboración de la prueba escrita, de igual modo en el sitio de la DDC van a encontrar ustedes ese documento en el que pueden refrescar algunos conocimientos. ¿Por qué? Porque esta prueba comprensiva, como se les dice, va a necesitar una tabla de especificaciones y además va a seguir los lineamientos de la prueba escrita. Entonces ahí van a tener bien explicado la tabla de especificaciones de la página 17 a la 23, también los tipos de ítems, algunas características generales. Por ejemplo, nos va a recordar que un tipo de ítem, como por ejemplo correspondencia, no puede valer 15 puntos, ¿verdad? Un tipo de ítem como correspondencia va a tener un valor máximo de 5 puntos. Igualmente, identificación. Entonces, si hacemos una prueba comprensiva que tenga 12 puntos de identificación, 15 puntos de correspondencia, ya esa prueba no va a tener validez porque no está guiándose por los lineamientos de la prueba escrita. De ahí que los invite a que hagan un repaso y que por favor se lean bien cuáles son las especificaciones. Para el caso de primer año, rigen los lineamientos de la prueba escrita para primer año 2023, que en un momento lo vamos a ver. Recordemos que las lenguas extranjeras debe ser la primera prueba en aplicarse. En nuestro caso se medirán, como hace rato lo dije, únicamente las competencias de comprensión y producción escrita. Puede ser colegiada, es decir, que si en la escuela hay 2 docentes de francés o de italiano, pueden unirse y pueden construir entre las 2 personas o 3 una misma prueba para primer año y una misma prueba para segundo año y así sucesivamente. Otro punto importante de aclarar es que no se dan temas. Muchos docentes me han preguntado, ¿se deben de dar los temas 8 días antes para esta prueba de comprensión escrita? No, no hay temas, no se les dice qué es lo que se les va a evaluar. Y acá tenemos un ejemplo de lo que les decía que pueden encontrar en esas páginas de la 17 a la 23 en los lineamientos de la prueba de comprensión escrita. Por ejemplo, los nombres de los ítems correctamente en francés y en italiano, ¿verdad? Porque a veces puede ser que se tiende a traducir y en esa traducción podemos escribir mal el nombre del ítem. Entonces aquí está correctamente cómo se escribe el ítem en francés y cómo se escribe el ítem en italiano. Para el caso de primer año, rigen los lineamientos de la prueba escrita para el primer año 2023. Estos lineamientos los pueden encontrar de igual forma en la página de la DDC y aquí tenemos una imagen que representa la portada de la prueba escrita en el primer año de la educación general básica. Es muy importante hacer lectura de este documento. Dice en la página 10, la valoración del componente prueba en el primer periodo del primer año de la educación general básica se llevará a cabo por medio de un instrumento denominado instrumento de evaluación sumativa. Entonces, tenemos que tener claro que para primer año nos están pidiendo que se haga un instrumento de evaluación sumativa. No una prueba escrita, sino un instrumento de evaluación sumativa. Que igualmente dice que un instrumento de evaluación sumativa es la organización de técnicas y sus respectivas actividades variadas que propone la persona docente para que el estudiantado demuestre el logro de los aprendizajes esperados seleccionados para su valoración. Para ello, la persona docente debe determinar y mediar los aprendizajes fundamentales para la continuidad educativa. Este instrumento debe de presentar la rúbrica analítica o escala de desempeño que se utilizará para su calificación.
Por sus características, este instrumento no corresponde a una prueba escrita. Entonces vean que nos lo dice muy claro. No corresponde a una prueba escrita y tampoco necesita de una tabla de especificaciones. Entonces, esto lo podemos ver más bien desde un punto de vista de actividades que van a tener una rúbrica y al ser un instrumento de evaluación sumativa puede ser guiada. En este caso aquí, las personas docentes de primer año pueden leer, pueden guiar a la persona estudiante en las actividades que se van a medir. La prueba comprensiva, el fin y el propósito, como ya se ha dicho otras veces, es que ayuda a identificar los rezagos y al identificarlos, implementar acciones pedagógicas para el acompañamiento y la recuperación de los aprendizajes en los cuales la persona estudiante demostró bajo rendimiento en la prueba. Se elaborarán actividades de recuperación que se reflejarán en el planeamiento didáctico en la columna de estrategias de mediación en todo el primer periodo 2023. Entonces, aquí vamos a hacer esa aclaración porque puede ser que cuando hayamos aplicado la prueba comprensiva para tercer año, nos hayamos dado cuenta que 3 personas estudiantes no lograron del todo ese aprendizaje previo. ¿Por qué? Por diversas circunstancias. Puede ser que sean de primer ingreso y que nunca hayan recibido francés. Puede ser que aunque hayan recibido francés o italiano, definitivamente no demuestran que hayan logrado ese aprendizaje. Y también puede ser que haya estudiantes que estén en proceso, ¿verdad? Puede ser que hayan unos 5 estudiantes que estén en proceso. Entonces ustedes dirán, bueno, entonces ahora yo tengo que hacer 3 planeamientos didácticos diferentes para estas personas estudiantes que no han logrado ese aprendizaje y 5 planeamientos didácticos diferentes para los estudiantes que están en proceso. No. Lo que ustedes tienen que hacer es, por ejemplo, una actividad única para esos 3 estudiantes que no han logrado integrar ese aprendizaje y otra actividad para esos otros 5 estudiantes que están en proceso. Entonces, esa actividad ustedes la van a explicar en la tercera columna, en la estrategia de medición pedagógica. Otra vez les sugiero que puede ser con un color. Puede ser que la resalten con un color morado y un color verde. Y en las observaciones ustedes pueden indicar, bueno, la actividad de color verde es la que corresponde para los estudiantes que no han logrado este aprendizaje. Estos estudiantes son tal, tal y tal. Y esta es la actividad que se va a trabajar en este mes, ¿verdad? Entonces, de esta forma, como indica la flechita amarilla, va a introducirse en esas actividades, van a quedar plasmadas en este mismo planeamiento en la tercera columna de estrategias pedagógicas. Con respecto al tema de la evaluación, el cambio más significativo que tenemos es el que se da en primer ciclo. De ahí que este año se haya sacado el documento que se llama Lineamientos Técnicos de Evaluación para el Aprendizaje 2023. En estos lineamientos técnicos nos habla que en primer ciclo, para las asignaturas básicas y de lengua extranjera e incluso lengua indígena, se va a trabajar el trabajo o se le va a asignar al trabajo cotidiano un 60%, a las tareas un 10%, a las pruebas, que deberán ser 2, un 20%, y a la asistencia 10%. Esto aplica incluso para primer año. Otro cambio importante que nos introduce en los lineamientos del REA 2023 es el que tiene que ver con el promedio anual mínimo para aprobar cada asignatura, según el artículo 41 del REA. Este dice que la persona estudiante de primero, segundo o tercer ciclo de la educación general básica que obtenga un promedio anual igual o superior a 65 tendrá condición de aprobado en la respectiva asignatura, subárea, periodo o módulo. En el artículo 42 nos dice que se tomarán las notas correspondientes a los periodos del curso lectivo que se ponderarán de la siguiente forma para obtener esa nota anual. El primer periodo va a tener un valor de 40%, el segundo periodo un valor del 60% y ponderados estos 2 periodos nos tiene que dar mínimo un 65 para que la persona tenga su condición de aprobado.
Una de las excepciones que se dan en este REA 2023 es lo que tiene que ver al punto 5 que dice excepciones de la valoración del componente prueba para el primer año en el caso de lenguas extranjeras. Esto es lo que va a aplicar para las pruebas en los dos periodos 2023, no para la prueba comprensiva. Entonces dice, en lenguas extranjeras, para efectos de la valoración del componente de la calificación prueba, en el primer año de la educación general básica, se aplicarán únicamente pruebas orales, debido a que la persona estudiante está iniciando el proceso de lectoescritura y el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. Por lo tanto, en esta etapa se deben potenciar las competencias de comprensión oral y producción oral. Repito, esto aplica para efectos de las pruebas a lo largo del año, pero no para la prueba comprensiva. Continuamos con la información de la Prueba Nacional Estandarizada. Para ello nos vamos a referir al Acuerdo del Consejo Superior de Educación CSE-SG-0057-2023, el cual hace referencia a la modificación al reglamento de evaluación de los aprendizajes referente a las estrategias para la recuperación de los aprendizajes y la Prueba Nacional Estandarizadas. Vamos a ir al artículo 79, inciso A, el cual dice que la prueba nacional estandarizada tiene como propósito monitorear el desarrollo de aprendizajes esenciales de los estudiantes para la mejora continua en el proceso de enseñanza y aprendizaje entre el inicio y el final del año académico. Asimismo, para la mediación de la calidad educativa. Continuando, dice que la prueba nacional estandarizada evaluará capacidades lingüísticas, científicas, matemáticas y de ciencias sociales, de acuerdo con los enfoques y fundamentación teórica de los programas de estudio de las asignaturas de español, matemática, ciencias e idiomas. Vean que donde dice idiomas, abre un paréntesis y dice inglés o francés secundaria. Esto quiere decir que para este año 2023 no habrá prueba nacional estandarizada para las personas estudiantes de segundo ciclo, en este caso, sexto año. Finalizamos con las orientaciones. De igual modo, en la página de la DDC tenemos el documento Orientaciones Pedagógicas, curso lectivo 2023. Hay un espacio destinado a las recomendaciones o orientaciones para las lenguas extranjeras. Algunas ya se han venido diciendo a lo largo de este webinario y otras las vamos a recordar en este momento. Es importante el trabajo y evaluación de las 4 competencias lingüísticas, la utilización adecuada del tiempo de clase a través de un planeamiento. También trabajar los principios del enfoque accional que orientan la práctica pedagógica, proponer el proyecto integrador en el planeamiento, el uso de documentos auténticos. Recordemos que esto es importantísimo, poder lograr que los estudiantes tengan un acercamiento real a documentos auténticos como canciones, anuncios, panfletos, extractos de poesías, de cuentos. También es importante propiciar el uso de la lengua meta que nosotros enseñamos, ya sea el francés o el italiano, no solamente en el espacio de aula, sino también dentro y fuera del centro educativo. Tener un aula de idioma es importantísimo para tenerla decorada, hacer que los estudiantes se sientan identificados, que sepan que están entrando al aula de francés o al aula de italiano. Es aquí también donde recomendamos a las personas directoras que brinden un espacio, un aula, un espacio digno para el trabajo de las personas docentes de francés o italiano. Importantísimo importantísimo también que trabajen la francofonía, el Día de la República Italiana, para darle muchísimo más visibilidad a nuestro idioma. De esta forma hemos llegado al final de este webinario, dándole las gracias, merci, grazie, por permitirme llegar a ustedes en este espacio. Espero podernos ver en un futuro y estoy muy agradecida. También agradecemos a Laura Salazar, que nos ayudó en este webinario, y a la señora Inés Cowan Morales, que nos ayuda con toda la parte de edición del webinario. Un placer y muchas gracias.
Muchas gracias, Marilyn, por su participación. Les recordamos ingresar al enlace y completar el registro de asistencia. Hemos llegado al final de este webinario. Les agradecemos su participación. Muchas gracias.